el poder compartir un día de enseñanza, como venimos dando la salvación. Quiero saludar a todos los que se están conectando a través de las redes sociales, como vía Facebook, para compartir este tiempo y que también puedan aprender. Esto lo hago porque hay gente que demanda de nosotros. Gente que no está aquí en Madrid, que no puede asistir a los cultos, pues me llaman y me dicen: pastor, yo necesito aprender, necesito ver los cultos, ver las transmisiones, ver las enseñanzas, y lo hacemos por amor a esas personas que también podemos bendecir a través del medio como es las redes sociales. Amén. Estamos enseñando salvación y quiero hacer un resumen de lo que estuvimos enseñando el otro día, del primer día. El tema es salvación y empecemos diciendo: ¿por qué Dios debería dejarme entrar en el cielo? ¿Por qué Dios debería dejarme entrar en el cielo? Si hoy Dios nos volviera a hacer esa pregunta, ¿cuál sería el motivo que nosotros daríamos para que Dios nos dejara entrar en el cielo? No somos buenos, no hacemos buenas obras, somos malos, en nuestro corazón no hay arrepentimiento, y como dice la palabra del Señor, todos somos pecadores, y por cuanto todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra eternidad no es el cielo, nuestra eternidad es el infierno. Pero gracias a que Cristo se dio en la cruz por nosotros, hoy nosotros podemos decir que nuestra eternidad cambió. Cambió en el momento que decidimos aceptar a Cristo como Salvador personal de nuestra alma y de alguna manera vivir bajo los conceptos y preceptos de su palabra. Lo que enseña esto es que sin santidad nadie verá al Señor. Ese es uno de los requisitos básicos y creo que primordial para poder entrar en el cielo. Y en respuesta a esa pregunta, yo le he dejado todavía sin contestar, por si alguien pudiera contestarme. Dimos una respuesta a esa pregunta. A la pregunta ¿por qué Dios debería dejarme entrar en su cielo? Dimos una respuesta. ¿Alguien podría o recuerda cuál era esa respuesta? ¿Por? Parte de la gracia consiste en eso. Pero dimos un texto bíblico que es el corazón de la Biblia. Juan 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. Lo hizo por amor. Amén. Vemos que la pregunta ¿por qué Dios debería dejarme entrar en el cielo? Por amor. Porque soy su hijo. Por amor. Cuando uno acepta a Cristo, esos son parte de los beneficios. ¿Vale? Que eso es otra parte que vamos a estar de alguna manera recordando hoy. Entonces dijimos que ¿por qué debería Dios dejarme entrar en el cielo? Porque Él es amor. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es uno de los motivos. Y ahora, después de esa pregunta, ¿por qué necesito salvación? Pues como he dicho hace medio minuto, porque soy pecador. ¿Qué significa la palabra salvación? Ocupar el lugar de otro. La palabra salvación significa ocupar el lugar de otro. ¿Qué es lo que ha sucedido para que yo fuese salvo? Para que usted fuese salvo, para que todos nosotros fuésemos salvos. Que alguien ocupó nuestro lugar. Y ese alguien fue Jesús. Amén. Lo que esto nos tiene que hacer entender, o tenemos que entender, es que nosotros estábamos destituidos de la gloria del Señor por causa del pecado. ¿Qué es el pecado? En términos teológicos, errar en el blanco. Cuando hace referencia, cuando uno va a tirar una flecha y no da en el blanco, no da en el centro de la diana, da fuera de la diana, eso es el pecado. ¿Qué es el pecado? La desobediencia. Ese fue el motivo por el que entró el pecado, la desobediencia del primer Adán. El primer Adán, Dios le ordenó y le dijo: podrás comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el día que comieres, ciertamente morirás. La desobediencia trajo consigo el pecado y por lo tanto nos desligó, rompió la comunión entre Dios y el hombre. Porque dice la Biblia que Dios se paseaba a plena luz del día con Adán en el huerto. Paseaban. Pero el pecado, la causa que produjo el pecado fue la separación de Dios con el hombre. Rompió la comunión. Y vemos que aparte del pecado, lo que el pecado trajo fueron tres consecuencias. La primera,
muerte física, segunda, muerte espiritual, tercera, muerte eterna. Les explico en 2 minutos. La muerte física es la muerte natural que todo hombre y toda mujer tiene que sufrir. La muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre. Y la muerte eterna es el infierno. Esas 3 muertes son las consecuencias que trajo consigo el pecado. Pero damos gracias una vez más a Jesús, que se sacrificó por nosotros. El postrer Adán, que trajo como beneficio salvación. Él ocupó nuestro lugar y nos salvó. Y después de eso, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, viene sobre nosotros la salvación. ¿Y qué pasa cuando yo soy salvo? ¿Qué pasa cuando yo acepto a Cristo? La finalidad de la salvación es que soy perdonado. Número 1. Después de ser perdonado, número 2, soy hijo. Y después de ser hijo, en ese mismo instante, sobre mí reposa el Espíritu Santo de Dios. Esas 3 cosas, o de alguna manera, esos 3 pasos, son los que viene a dar uno cuando viene a los pies de Cristo y lo reconoce como único Salvador. En el momento que yo reconozco que Cristo es mi Salvador y acepto a Cristo como mi único Salvador, entiendo que el que me toma confesión de pecado o de arrepentimiento, en medio de esa oración es: pido perdón, me arrepiento. En ese arrepentimiento hay perdón. Y en ese perdón somos hijos. Y en el momento que somos hijos, en ese mismo instante que usted hace esa oración, o yo he hecho esa oración para aceptar a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros. Por lo tanto, le resumimos rápido. ¿Por qué Dios debería dejarme entrar en su cielo? Porque Él me ama. ¿Por qué necesito salvación? Porque soy pecador. ¿Qué consecuencias trae el pecado? El primer Adán, muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. El postrer Adán, que es Jesús, trajo consigo salvación. ¿Y qué pasa cuando yo acepto a Cristo y soy salvo? Soy perdonado, soy hijo, y sobre mí reposa el Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, pues después de eso, que fue la primera parte que compartimos la semana pasada, hoy nos toca hablar de requisitos o pasos que tiene que seguir dando aquel que es salvo. Y es la oración. Una de las bases principales de la vida del cristiano, del creyente, del que es hijo de Dios, es la comunicación con Dios. Porque ¿qué hijo no habla con su padre? Si el hijo que no habla con su padre tiene un grave problema. Porque el problema en esta parte de la oración no está en el padre. Porque el padre lo que sí quiere es tener comunión con sus hijos. Pero miren, quiero hacer énfasis que para un hijo de Dios es de suprema importancia mantener comunión con su Padre. Orar es parte de esa comunión. Orar es una cosa, hablar con Dios con la certeza que Él nos escucha. ¿Qué es orar? Hablar con Dios con la seguridad, con la certeza de que Él nos escucha. ¿Por qué quiero que usted aprenda esto? Porque a Dios todavía no le vemos. Llegará un día donde le veremos. Pero a Dios todavía no le vemos. Y entonces, hablar uno mismo, como yo les estoy hablando, pero ustedes me están escuchando y yo les estoy viendo, es algo normal, el hablar entre unos y otros. Pero ¿cómo hablas con alguien que no ves? Eso se llama fe. Amén. Amén. Porque no veo a Dios, pero sé que Él me escucha. Amén. Por eso quiero que usted aprenda el que tiene que tener la certeza y la convicción de que cuando usted ora a Dios, Dios nos escucha. Amén. Y no hay mayor ejemplo para nosotros en oración que nuestro Señor Jesús. Porque a pesar de ser 100% hombre, era 100% Dios. Y Él tenía la necesidad de orar al Padre, de hablar con su Padre, por la gran necesidad que Él tenía. Porque una de nuestras motivaciones, al igual que Jesús, y que produciría efectividad, estaba en el fundamento de la oración. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando uno ora es efectivo en lo que hace. Uno no puede salir a evangelizar a la calle sin haber orado. Uno no puede venir a la iglesia y de alguna manera, y quiero enfatizar en esto, yo no soy de los que dicen que para ministrar hay que orar. Yo si hoy en el día no he podido orar,
no conlleva que mi vida de santidad se rebaje, porque mi vida de santidad depende del testimonio que yo doy. Porque no adelanto nada a orar 24 horas al día si luego en una palabra lo pierdo todo. No sé si me están entendiendo. Pero lo que tengo que hacer es hacerles entender que nuestra vida de oración está fundamentada en quien con nosotros hablamos. Y al hablar con Dios nosotros tenemos el respaldo y la aprobación de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso hay mucha gente que la oración lo ve solamente como el mero hecho de decir, oro que me toca predicar, oro que me va a mandar el pastor orar, oro porque sé que voy a... No oro para ser, sino oro porque soy. Amén. No por orar voy a ser más santo, sino soy santo porque ya oro. Entonces, es de vital importancia entender que cuando Jesús nos da este claro ejemplo de que Él era un hombre que oraba, nosotros también tenemos que orar. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, tremendo, empezó por la noche y terminó el día, en el día. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Se dan cuenta? Él tenía que tomar una decisión. Era elegir a los 12 que le iban a acompañar. Y no los eligió tú. No. Los eligió después de orar. Después de haberle dicho a Dios el Padre, ¿a quién tengo que escoger? ¿Cuáles son los elegidos? ¿Cuáles van a ser los 12 que me van a acompañar? Y después de haber orado toda la noche, amaneció, le dio el día y escogió a los 12. En este texto que hemos leído, nos enseña varios principios o fundamentos del por qué orar era tan importante para el Señor Jesús. La oración formaba parte de las actividades diarias del Señor. No tomaba ninguna determinación sin antes consultarlo con Dios, como por ejemplo, escoger a los 12. No escogió a los 12 antes de que orara. Primero oró y después los escogió. Los evangelios registran que el Señor Jesús iniciaba su día con oración y también concluía, finalizaba cuando llegaba la noche con oración. Marcos capítulo 6, versículos 45 y 46 dicen, enseguida hizo a sus discípulos subir en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. No fue a otra cosa, fue a orar. ¿Esto lo puedo borrar? Para que tomen notas también y así lo van entendiendo mejor. ¿Has dicho Marcos 6:45? 6:45 y 46. A ver. Les voy resumiendo y así van tomando notas si quieren. Oración. La oración número 1. La oración es hablar con Dios. Ejemplo de oración, Jesús. Les pongo aquí unos versículos. Esto es Lucas, capítulo 6, versículo 12. Y Marcos 6, 45 y 46. Vale.
Y hemos dicho que Jesús era el claro ejemplo de oración. Y ahora, recomendaciones en la Biblia para la oración. La oración no es usar vanas repeticiones. Número 3. La oración no son vanas repeticiones. Orar es sostener una conversación fluida y natural con nuestro Padre Celestial. Diferentes religiones a nivel mundial enseñan una serie de oraciones preelaboradas, las cuales deben ser repetidas una y otra vez. Para ver el ejemplo de eso, Mateo capítulo 6, versículo 7. Aquí apuntamos Mateo capítulo 6, versículo 7, dicho, ¿no? Sí. Y dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración debe de ser algo genuino y real, y no para ser vistos por otros. Yo le decía el otro día a la Cele, ay, yo quiero aprender a orar, y yo le decía, tranquila, digo, si el ejemplo lo tienes en cada uno de los que oramos, digo, y tú tienes que practicar eso en tu casa en comunión íntima. Y yo le decía, porque hay mucha gente que se pone delante del espejo y ensaya lo que tiene que orar. O sea, yo escuchaba a un hombre orar y decía, ¿por qué es menester que estemos aquí? Y yo le preguntaba, luego al final del culto le llegaba y decía, tío, ¿qué significa eso de menester? Que es que no se dice. Yo tampoco, pero es una frase muy bonita, hijo, que me ha aprendido. O se ponía a hablar y decía, tú eres el Dios de las estrellas, que conoces a la osa mayor, la osa menor. Se había leído un libro de estrellas. Que la galaxia de no sé qué, que la galaxia de no sé cuánto. Y todos los jóvenes, cuando éramos jóvenes, le preguntábamos, oiga, ¿y eso qué? Y nada, dijo un libro que he leído y se ponía enfrente del espejo a ensayar todo lo que tenía que decir. Eso no es orar. Orar es que hable tu corazón delante de la presencia del Señor, con tus propias palabras, sin tratar de impresionar a nadie, porque a Dios, lo primero, no se le impresiona. Y a lo mejor yo puedo decir, ay, qué bien ha orado, qué fraseología, pero eso se queda aquí abajo, no sube como olor fragante delante de la presencia del Señor. Y Mateo 6:5 dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El 100% de la eficacia de la oración depende de la privacidad. Lo que Jesús está enseñando a los discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 5 es, no seáis como esos, que les gusta que les vean y ya les han visto, es lo que están buscando, ya están vistos, ya no van a recibir más nada. Pero su oración está diciendo, no pasa de los tobillos. O sea, no es que no llega al techo, no pasa de los tobillos. Y Jesús nos enseña y nos dice, el 100% de la eficacia de la oración depende de la privacidad. Yo digo una frase, que el secreto de la oración está en el secreto. Amén. Hay un dicho por ahí que dice, haz un favor y no sepas a quién, o ¿cómo es ese dicho? Haz un bien. Haz un bien y no sepas a quién. ¿Saben muchas veces que es necesario saber a quién se le hacen bien? Sí. Porque nuestras oraciones no tienen que ser motivadas para ver que nos vean, sino para que en el secreto por el que oramos sea bendecido. Mira, yo ya hablaba con una hermana, que no es de aquí, es de fuera, y la mandaba un WhatsApp y le decía, ¿le pasa algo? ¿Están bien de salud? ¿Qué les pasa? ¿Están bien? ¿Por qué? Porque llevo 2 noches del Señor despertándome a las 4 de la mañana para orar por esa familia. Y escucha, no los conozco,
cara a cara no los conozco. Ella nos sigue por el Facebook, comenta las predicaciones, se conecta cada vez que estamos transmitiendo. Una mujer con mucha necesidad, una casa con una familia con mucha necesidad. Y ella me decía, pastor, estamos bien, pero ¿ha habido algún motivo porque el Señor le haya mandado a orar? Digo, Dios me ha mandado que orara por protección, por cuidado, por bendición, porque Dios les prosperara, que Dios les bendijera. Y esta mujer me decía, esta hermana me decía, pastor, pues sígalo haciendo porque necesitamos de sus oraciones. O sea, yo me inquietaba porque a las 4 de la mañana yo me levanto a las 6 para ir a trabajar. Digo, pero si me levanto antes, luego me va a costar levantarme el doble. Pero si te despierta el Señor, te levantas como nuevo. Y yo muchas veces, nuestra motivación de orar no tiene que ser el que nos vean. O yo llamo a las 4 de la mañana, ya voy a hacer una videollamada al grupo que tenemos de la iglesia, que contesten todos a las 4 de la mañana y oye, que estoy orando. No, me inclino en el secreto sabiendo que Dios traerá recompensa por lo que yo estoy orando. Amén. Y por eso continúa diciendo el versículo 6 del capítulo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. O sea, que ni en tu casa te tienen que ver que ores. Ni los de tu casa saben que oras porque te cierran la puerta. Pero no es motivo para que ellos te vean, sino porque la Biblia lo enseña así. Antes bien, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que está en el secreto te recompensará. Amén. Dentro de esa oración o de esas recomendaciones que la Biblia nos da para orar, existen diferentes tipos de oración. Número 4. Tipos de oración. Oración de adoración. ¿Qué significa esto? Es la oración donde exaltamos el nombre de nuestro Señor, donde reconocemos la soberanía de Dios y su grandeza, donde decimos lo hermoso que Él es, lo grande que Él es, lo poderoso que Él es, lo que significa Él en nuestra vida. Adoración. ¿Ven? Lo que venimos enseñando muchas veces es que la adoración no significa coger un instrumento de música y cantar. La adoración forma parte de la oración. ¿Y qué tipo de oración es esa de adoración? La de reconocer su grandeza, su poder, su soberanía. Luego está oración de alabanza. Oración de alabanza. ¿Qué significa esto? Es donde resaltamos las cosas grandes y hermosas que Dios ha hecho y le damos gracias por ello. Diferencia entre adoración y alabanza. La alabanza lo exalta por lo que Él ha hecho, pero la adoración lo reconoce por lo que Él es. Apúntese eso. Alabanza es reconocer lo que Él ha hecho, las maravillas que Él ha hecho. Me ha sanado, me ha perdonado, me ha liberado, me ha bendecido. Eso es lo que Dios ha hecho, maravillas en medio de nosotros. Y la adoración es reconocer lo que Él es: amor, santo, soberano, único, verdadero, todopoderoso. Lo tienen por ahí, ¿verdad? Adoración es reconocer lo que Él es: santo, amor, digno, soberano. Luego otro tipo de oración es oración general. Suena a ejército. Oración general. ¿Qué significa eso? Es la oración donde hablas con Dios de todos los aspectos de tu vida, donde le cuentas a Dios acerca de ti, de tus circunstancias, de tus necesidades. Le pides dirección por dónde debes caminar si tienes que tomar alguna decisión. Pides perdón, te arrepientes.
Porque aunque Él nos ha salvado, ya sea en hecho, en palabra o en pensamiento, pecamos, dice la Biblia. Y esa es la oración que nosotros hacemos delante del Señor como oración general. Y luego también está, esto es algo poderoso. O sea, se puede resumir en el arrepentimiento, hemos dicho. La oración general es hablarle de tus cosas personales al Señor. Tus necesidades, alguna decisión que tienes que tomar. Dentro de esas oraciones, como dice la Vanessa, agradecimiento también al Señor por lo que Él ha hecho. Pero es ponerte cara a cara con el Señor y decirle, mira Señor, sé que sabes lo que me pasa, pero tengo hambre, quiero comerme un bocadillo, beberme una Coca-Cola cero. Eso es. Eso es una oración general. Y luego, después de eso también está la oración de intercesión. ¿Qué es oración de intercesión? Aquí no me voy a meter mucho porque sería un tema muy largo, aunque lo daremos en otra ocasión específicamente hablando acerca de la intercesión. Pero oración de intercesión es cuando nuestras oraciones son a favor de otras personas. Cuando en nuestras oraciones nosotros nos movemos en fe orando por otras personas. En la Biblia Dios nos aconseja orar los unos por los otros. A esto se le llama intercesión. Y los motivos de esta oración, de este tipo de oración, son múltiples, como por ejemplo, porque una persona llega a los pies de Cristo, por sanidad, por provisión económica, por salud, porque se arregle un matrimonio, porque venga la familia a convertirse al Señor. Ese tipo de oraciones son oraciones de intercesión. En nuestro tiempo de oración, nuestras oraciones pueden contener todos estos elementos que acabamos de mencionar. Adoración, alabanza, oración general e intercesión. Pero lo que no puede faltar en este tipo de oraciones es acción de gracias. Tener gratitud. ¿Por qué? Porque no solamente Dios es al que vamos a pedir, también es al que vamos a agradecer. Un pastor me dijo, da gracias a Dios por lo que no tienes. Y yo decía, se ha vuelto loco. Digo, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por lo que no tengo? Tendré que dar gracias a Dios por lo que tengo. Dice, no, dale gracias a Dios por lo que no tienes, porque si no lo tienes es porque no te hace falta. Y muchas veces nos olvidamos de ese principio, la gratitud. Porque lo principal en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de oración, tiene que ver con la gratitud. Ustedes ya me han escuchado decir la frase, que mi nivel de espiritualidad dice mucho de mi nivel de agradecimiento. Si yo soy espiritual, seré agradecido. Pero si no soy espiritual, no seré agradecido porque no le dé las gracias al Señor. Por lo tanto, nuestras oraciones tienen que ir con adoración, alabanza, una oración general, intercesión, y no pueden faltar la acción de gracias. Amén. Amén. Lo tienen, ¿no? ¿Borramos ya? ¿Qué dice Susana? Nada. Yo no he dicho nada. Bendecimos a los que están ahí escuchando. Y si tienen alguna pregunta, que la escriban y la manden, que les contestaremos con gusto en el nombre del Señor. La oración, aspectos que pueden estorbar nuestras oraciones. Esto ya para mayores de 18 años. No, esto es algo sencillo y normal que también tenemos que conocer. Porque la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y no quiero salirme de contexto porque estoy hablando de la oración, pero hay muchas cosas que nos estorban a la hora de presentarnos delante del Señor. Y hemos orado, nos hemos arrodillado y hemos llorado, porque somos almáticos, tenemos muchos sentimientos, pero nos hemos salido igual que hemos entrado. ¿Por qué? Porque hay algo que estorba nuestra oración. Y para ello quiero leerles en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Amén. Wow. Yo quiero analizar, denme 2 minutos para analizar algo esencial en este versículo.
Nuestra oración debe ir acompañada de humildad. Amén. Aleluya. ¿Por qué, pastor, tiene que ir acompañada de humildad? Porque el versículo lo dice, miren, encierra un misterio que cuando esto se nos es revelado, cuando uno lee, la palabra es viva y las letras le saltan a uno. Y cuando yo leía este versículo estos días, estudiando lo que tenía que compartir con ustedes, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no eres tú el que lo tiene contra él, es tu hermano quien lo tiene contra ti. Daros cuenta qué situación. Yo me enfado con la Miriam y es lógico que yo vaya a pedirle perdón a la Miriam porque he sido yo el que se ha enfadado. Pero si la Miriam no se ha enfadado conmigo, es la Miriam quien tiene que venir conmigo a donde mí a pedirme perdón antes de presentar su ofrenda, antes de presentar su oración delante del Señor. Pero Señor, si la Miriam no ha hecho nada, si el culpable soy yo. Pero es que como la Miriam, aparte de ser una mujer que ora, es humilde, reconoce que tiene que venir a pedir perdón. Y eso es esencial, ¿para qué? Para que no haya estorbo en nuestras oraciones. Yo no tengo la culpa. Ha sido él quien ha dejado de hablarme. Ha sido él quien ha dejado de llamarme. Pero pero yo voy con toda humildad y digo, perdóname. Porque lo que yo quiero es que mi oración suba como ofrenda de olor grato delante de su presencia. Por eso el libro de Mateo dice, tiene contra ti, deja allí la ofrenda. O sea, está diciendo, no ores. No ores. Y después de que vas y le pides perdón, te reconcilias con él. Has amontonado ascuas sobre su cabeza. Ya no depende de ti, depende de él. Amén. Y tu oración no es estorbada en el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Está hablando del matrimonio, ¿vale? Amén. Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si yo me llevo mal con mi mujer, el llevarme mal es un estorbo para la hora de presentarme delante del Señor. Si yo discuto con ella que me tira del pelo, que mira cómo me ha dejado calvico, que me tira al suelo, que mira me ha roto los pantalones, que me revienta, aún así, yo tengo que reconocer que ese enfado, esa enemistad no tiene que ser estorbo para que yo busque al Señor. Tengo que llevarme bien con ella. Y hacer una referencia a la palabra dando honor a la mujer como vaso más frágil. No habla de fragilidad porque sea débil, sino habla de fragilidad porque en ese tiempo era lo más caro. No es porque sea un cristal de Bohemia que si lo pones en un mal lugar o lo tocas o lo aprietas, no. Está hablando de qué, de que es algo caro. Está hablando algo de que la mujer es algo caro y cuesta muy caro. Yo no sé si están entendiendo, pero como estamos solo yo y Pedro aquí, lo entendemos yo y él nada más. Mateo capítulo 6, versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería se me ha ido otra vez todo. Sí. Sí, ese es el de antes. Gracias. Vale. Entonces eso. Nuestras oraciones no deben de ser estorbo por causa de nuestras regañeras, de nuestras discusiones. Miren, les voy a contar un secreto. Bueno, ya lo creo. Y me van a perdonar las hermanas. Pero ¿saben? La diferencia entre la mentalidad del hombre y la mujer es que el hombre tiene todo el cerebro departamentado. Ya empezamos. Este no le gusta, no le gusta. Pero la mujer tiene un armario ropero, un vestidor en la cabeza, pero lo tiene todo desordenado. ¿Por qué? Porque me van a decir ustedes si no es verdad o no es verdad. Miren. Para las casadas y no casadas también. Que también regañéis con vuestros padres, vuestros hermanos. Pero pasa esto, veréis. Pasa esto, veréis. Discutimos en casa. Y ella. Y yo. Y ahora llega un momento, pasan 3 minutos de la regañera, yo me tomo un café, me voy abajo y me veo con mis amigos y saludo a mis amigos, yo estoy con mis amigos. Y cuando yo subo a casa, hago...
¿Qué pasa, Susana? ¿Qué tal? Y la Susana está... Como que no ha hecho nada, como que no ha roto un plato. ¿Es verdad o no es verdad? La mujer tiene tendencia a ¿qué? A estar... ¿Por qué? Yo me bajo a la calle y se me olvida la pelea, se me olvida la regañera y subo que no ha pasado nada. Pero yo creo que eso depende de la persona. También de es hombre. verdad. La mujer es así de por sí. La mujer es así de por sí. Hoy en día te caído la cabeza. Yo pienso, para mi parecer, es eso. que depende Pero de la- psicológicamente es así. A ti te regaña tu papá y tu papá se calla y tú sigues. Pues yo soy como tú. No. ¿No? Ella es como yo, vale. Es verdad, yo también creo también que... Pero psicológicamente es así. La mujer tiene tendencia ¿a qué? A retraer todo. Y estás en la casa, tú has regañado yo he regañado con la Susana y yo estoy viendo tranquilamente la televisión y yo la escucho a ella pelearse con los cacharros. Y nada más que... Y le digo, no murmures, dime lo que me tengas que decir, dímelo, que te escuche. ¡No te estoy diciendo nada! La Y sartén sigue, es como ¿no? reluciente. Y sigue, ¿no? Y luego, claro, el dibujo del plato le ha desgastado, de darle así con el estómago. Pero quiero que entiendan algo. Ese tipo de discusiones es estorbo para nuestras oraciones. ¿Va? Amén. La Entonces- gente de las redes sociales te dan la razón. Claro. Amén. Porque somos Bueno. hombres. Amén. La cara. ¿A qué lo corto? También con las miradas. La hermana Tamara Jiménez dice que se ha pasado. Ja, 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 ja. Te has pasado. Amén. Bueno, Bien, hermano. continuamos y seguimos. Hemos estado hablando... Pastor ha dejado de tener seguidores. Sí, se está cayendo la gente. Tipos de oración, aspectos que estorban nuestra oración y algo primordial que nosotros tenemos que empezar a practicar. ¿Cuántas veces debemos orar? Creo que es de vital importancia entender esto. Qué bien. ¿Cuántas veces debemos de orar? Lucas capítulo 18, versículo 1 al 7. Lucas capítulo. 18, versículo 1 al 7. Según Dice. la necesidad, ¿no? Dice, vamos a verlo aquí ahora, la Biblia nos va a responder. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 7, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. De orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, este juez injusto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Existe un tiempo verbal que se llama imperativo, o sea, que debe hacerse porque sí. No hay negación ni otras opciones. Hay que hacer eso porque sí. Y son los verbos que terminan en de. Vemos este ejemplo en las siguientes citas bíblicas. ¿Qué nos enseña este capítulo de Lucas, capítulo 18? Que la insistencia diaria hizo que el juez le hiciera justicia a la mujer. Qué bien. ¿Qué tenemos que entender nosotros por esto? Que nuestra insistencia diaria hará mover el cielo a nuestro favor. Amén. También les digo que uno se acostumbra a orar todos los días porque deje de orar un día, el cielo no se cierra. Entiendan esto. No por dejar de orar el cielo se va a cerrar, pero sí es necesario tener comunión diaria. Amén. Y el claro ejemplo lo vemos en esta parábola que el Señor Jesús les enseña a los discípulos. También Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice, orar sin cesar. ¿Cuántas veces debemos de orar? Perseverar en la oración y orar sin cesar. Pero pastor, yo tengo que comer, yo tengo que trabajar, yo tengo que relacionarme en mi casa con mis padres, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Fenomenal, ¿de acuerdo? Y esa es la vida que Dios quiere que lleves. Pero nuestra vida de oración sin cesar también va fundamentada en nuestra vida personal. No solamente adoro a Dios cuando estoy de rodillas, sino que también adoro a Dios cuando estoy trabajando. Amén. También adoro a Dios cuando estoy vendiendo. Amén. También adoro a Dios cuando estoy fregando. También adoro a Dios cuando estoy haciendo la comida. También adoro a Dios cuando estoy con mi familia. ¿Por qué? Porque el no tener comunión, y entiéndame esta palabra, íntima en cuanto al secreto, no quiere decir que yo haya dejado de orar. Pero usted va en el coche, a mí me pasa muchas veces, yo voy en el coche y empiezo a glorificar al Señor o Dios me recuerda una alabanza y me pongo a cantarle y salgo llorando, quebrantado, o escuchas una alabanza y sales quebrantado. Eso se llama orar sin cesar. Eso se llama estar en comunión. Porque Dios, al hecho de aceptar a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo está sobre ti y estás en comunión íntima Amén. y continua con el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué hora tenemos? 8:30. Damos otro tema, esto es la oración. Hemos dicho que en el momento que aceptamos a Cristo somos salvos y después de ser salvos somos perdonados, somos hijos, tenemos el Espíritu Santo, por lo cual nosotros tenemos que tener una relación con Dios y esa relación con Dios es establecida por medio de la oración. Pero otra de las maneras también de poder tener comunión y conocer a Dios, porque a una persona se le conoce hablando con esa persona. Pero otro de los temas que hoy vamos a tratar y vamos a ser el último tema que vamos a tocar en esta tarde es la palabra de Dios. Otra de las formas de conocer a Dios o que se nos revele Dios es por la palabra. La palabra. Esto es algo que estuvimos dando el día de lo de la mano, cuando pusimos hice el dibujo de la mano, pero ahora lo vamos a explicar un poquito más detalladamente para que también puedan tomar nota y apuntar. La palabra de Dios. Sin lugar a dudas, para hablar de la palabra de Dios es necesario hablar de la Biblia. Y la pregunta surge, ¿qué es la Biblia? Mira fuera de todo. Cógelo ya, no seas como mi madre que se tira 30 horas para cogerlo. Pregunta, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? En respuesta a ello, si han puesto la pregunta, la respuesta es: la Biblia es la palabra de Dios escrita. Dios se revela de muchas formas, por medio de una visión, por medio de una profecía, por medio de un sueño. Así Dios nos habla a los hombres, a las mujeres, así Dios se nos revela. Pero la Biblia es la palabra de Dios escrita. La palabra Biblia proviene de la palabra griega biblión, que quiere decir libros. Y en efecto la Biblia no es un libro, sino un compendio de libros. De hecho, la Biblia está compuesta de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. La Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores diferentes de todas las clases sociales y rangos y de toda clase de quehaceres en la vida. A pesar de estas diferencias en ocupaciones, la asombrosa cantidad de años que fueron necesarios para completarla. La Biblia es sumamente coherente y su propósito se mantiene unido, sin contradicciones.
algo que quiero resaltar es que la Biblia no tiene contradicciones. ¿Está bien dicho, Aitana? Contradicciones, ¿no? Contradicciones. Contradicciones. ¿Por qué digo esto? Porque muchos utilizan la Biblia para rebatir. Y en ningún versículo bíblico la Biblia enseña que la Biblia está hecha para rebatir. ¿Qué significa rebatir? Discutir. Lo que yo creo, lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que yo pienso. La Biblia no está hecha para eso. Ni entiende de eso. Los hombres hemos mal utilizado muchas veces. Tengo un amigo pastor que dice, hay gente que utiliza un texto, lo saca de contexto para vivir en un pretexto. Hay gente que utiliza la Biblia para pecar. Ay, ¿qué dice el pastor? Se ha vuelto locos. ¿Les digo lo que escuché una vez? Lo voy a decir. Escuché a una mujer decir que Dios no había dicho a la mujer que mirara y que codiciar no era pecado, que se lo dijo al hombre. Por eso dice que el día que si mirares a una mujer y la codiciaras, estás codiciando a la mujer de tu prójimo. Por lo tanto, has pecado en tu corazón hablando sobre el adulterio. ¿Vale? Entonces eso se lo dijo a los hombres, no se lo dijo a las mujeres. Por lo tanto, las mujeres podían mirar a todos los hombres y codiciarlos. Utilizaban la Biblia para su propio pecado. Y el pecado es pecado, lo mires por donde lo mires. Codiciar, sea un hombre, sea una mujer, Amén. pecas y te vas al Amén. infierno. Amén. No hay otra, no hay remisión. ¿Vale? Por eso... Pastor, si tú, por ejemplo, estás teniendo estás hablando con una persona y te está relatando, contradiciendo algo de la Biblia y tú le dices, pues este versículo tal y tal dice esto, eso no sería mal a los ojos de Dios, ¿no? A ver, una cosa es rebatir el qué. El que yo crea una cosa y tú quieras de alguna manera rebatir lo que yo creo. Discutir en lo que yo creo, por ejemplo. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Dios es azul. Por no entrar en un tema ya largo, no. Dios es azul, no, Dios es amarillo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ta, 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 ta. Y te doy un texto bíblico. Ahora, lo que tú quieres a mí hacerme creer que Dios es azul, me lo tienes que también apoyar con la Biblia. Pero no podemos malinterpretar un versículo para obligar a la Biblia a decir lo que yo quiero que diga. ¿Me entiendes? O sea, yo puedo discutir contigo, y valga la expresión, en enseñarte si algo que no sabes, o tú enseñármelo a mí, ¿vale? Eso se llama enseñar. O que yo crea una cosa y esté confundido. Por ejemplo, hay temas como, ¿qué le digo yo? Por no entrar mucho ahí y ondear ahí. Por ejemplo, el bautismo salva. El bautismo en agua salva. Y otros dicen que no, que es un paso de fe. La Biblia dice que el que creyera y fuese bautizado, este será salvo. Y si lo dice la Biblia que eres salvo porque eres bautizado, es porque vives una vida de santidad, tienes un nuevo nacimiento. Pero hay otros que dicen, no, es un paso de fe, que Jesús dio un paso de fe y tú lo tienes que dar porque también lo hizo Jesús. No, yo tengo que bautizarme porque creo. Claro. Y creo que ese bautismo sepulta a mi vieja persona y nace una nueva persona. Ahora, ahí no estamos rebatiendo, te estoy enseñando lo que dice la Biblia. Ahora, también creo que el que se bautiza y se aleja del Señor, es el Señor el que actúa en soberanía. Yo no voy a decir si es salvo o no, porque yo no soy digno de condenar ni salvar a nadie. El que se sacrificó por todos nosotros y nos salvó a todos nosotros fue Cristo. Pero yo no entro a juzgar el tema de la salvación porque eso le pertenece a Dios. Pero la Biblia enseña y dice, al que creyese y fuese bautizado, este será salvo. Hay muchos que dicen, pues eres salvo, pero hay otros que dicen, no, es un paso de fe. Para mí es un paso de fe que lleva consigo salvación. Porque si no crees, no te bautizas. Pero si crees en Jesús, te bautizas creyendo en Él, por lo tanto eres salvo. Porque dice, aquel que creyera y fuese bautizado será salvo. Y el primer texto que hemos leído, ¿por qué Dios debería dejarme entrar en el cielo? Es, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo, aquel que en Él cree, el que me salva, creer en Jesús, sí, pero también recibirlo como mi Salvador. El creer te lleva a bautizarte. Eso es. O sea, yo no puedo decir, el mero hecho de aceptar a Cristo en una confesión no me hace salvo. Me hace salvo el aceptar el pacto de la salvación que Cristo ha hecho.
El aceptar el pacto que conlleva la salvación, ¿cuál es? Que soy perdonado, que soy hijo y tengo el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando en el momento yo acepto a Cristo, tengo que dejar de ser lo que era. Si era un ladrón, ya no soy ladrón. Si era un mentiroso, dejo de mentir. Si soy un adúltero, un fornicario, dejo de ser adúltero y fornicario. ¿Por qué? Porque he aceptado a Cristo y mi vida cambia. Es una nueva vida. Por lo tanto, ¿a qué llamo rebatir? A que yo quiera imponer o obligar a la Biblia a decir lo que yo quiero que tú aprendas o que tú creas. La Biblia no está hecha para eso. La Biblia está hecha para ser la ayuda y la guía del hombre. Cuando digo del hombre, digo de la mujer. Amén. Porque hay algo que debemos de entender. Y enseñar es que la Biblia no es para determinado grupo religioso o iglesia, sino la Biblia es la palabra de Dios para el ser humano. Amén. O sea, esto no es mío. Esto es para todo el mundo. Amén. Para todo el mundo que quiera recibir a Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mira por qué decíamos, Miriam, que la Biblia no está hecha para rebatir ni tiene contradicciones. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura, los 66 libros de la Biblia, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil, número 1, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. 4 requisitos o 4, de alguna manera, 4 frutos que trae consigo el conocer la palabra. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Salmo capítulo 119, versículo 105. Salmos. 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vemos que la palabra no solo enseña, no solo corrige, no solo redarguye, sino que también es luz. Amén. ¿Luz dónde? En el camino que hemos emprendido. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Por años hemos vivido en oscuridad, tomando nosotros nuestras propias decisiones, y así nos ha ido. Siempre sufriendo malas consecuencias. Pero ahora que la palabra ha venido a nuestra vida, esa palabra que es la palabra de Dios se ha convertido en la luz. Y ahora no caminamos a tientas, ni de alguna manera tomamos las decisiones por nosotros mismos, sino que consultamos en oración diciendo: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Entro? ¿Salgo? Cuando uno toma todas esas decisiones bajo la oración y la palabra, entiende que la palabra es lumbrera sus caminos. Amén. Amén. Lumbrera sus caminos y le da luz y toma decisiones. Ay, pues esto lo puedo hacer así de esta manera, pero no, Dios viene y te alumbra con la palabra y te dice: no, la mejor forma de hacerlo es esto. Esa es lo que se ha convertido para nosotros la palabra. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué significa esto? Esto para nosotros es nuestro alimento espiritual. Lo mismo que nos sentamos a la mesa y nos ponen nuestro buen filete de ternera o pechuga de pollo empanada, que te la gozas con tomate natural, con tus patatas fritas, y te la gozas. Y te comes ese filete que te alimenta tu vida física y sacia tu necesidad de hambre. La Biblia es para nosotros el sustento. El filete, para muchos el filete, para otros la leche. ¿Por qué la leche? Porque lleva un poquito tiempo. Y esto es como la vida natural, valga la expresión. Uno nace en Cristo y nace siendo recién nacido. Y necesita leche no adulterada. Por eso un bebé, escucha esto que te va a gustar mucho. Un bebé cuando nace, lo peor del mundo es darle biberón. ¿Por qué? Porque se le producen cólicos. Pero aparte de los cólicos, lo mejor es darle pecho de madre. El pecho de la madre. ¿Por qué? Porque la leche materna evita la meningitis. ¿Qué dices?
Sí, por eso muchos le dieron el biberón y se han quedado como medio trastornados. Es broma, es broma. Pero la leche materna protege al bebé. Y hay algo esencial. ¿Qué es lo primero que aprende un bebé? ¿Alguien me lo puede decir? Llorar. A comer de sobra, eso ya sabe. Eso no lo aprende, ya lo sabe. A llorar, ¿no? Lo primero que aprende un bebé no es a crecer, ni tampoco a hablar. Lo primero que aprende es a mantener el equilibrio. ¿Y qué es lo que le ayuda a mantener el equilibrio? La leche materna tiene una propiedad. Y me va a decir, este se ha vuelto loco. Sí. La leche materna tiene una propiedad que hace que el oído, porque el equilibrio de la persona no está en las manos ni en los pies, está dentro del oído. Por eso cuando a uno le da la mano abierta, la cepa al oído, se cae. No porque le haya dado muy fuerte, sino porque le da donde tiene el equilibrio, que está dentro del oído. Pues esa leche materna tiene una propiedad que hace que el equilibrio dentro del oído se desarrolle. ¿Y por qué la palabra simboliza la leche? Porque cuando uno oye la palabra, le hace mantenerse equilibrado, Ay, verdad. no irse por otros caminos, Amén. no irse por otros lugares, sino que la palabra es la guía, la lumbrera que le guía por el camino donde tiene que ir. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Cristo. Amén. Por eso es de vital importancia el qué, que deseemos, dice, desead como niños recién nacidos. Nosotros tenemos al cachorro, al niño de la Rafi, que es como que es nuestro hijo. Y cuando vienen allá a la casa, el niño empieza a llorar con uno, empieza a llorar con otro, empieza a llorar con otro, con todos. Empieza a llorar, le cogemos, le tiramos para arriba, para abajo, y no se calla. Y ya tiene que coger a Susana y decirle, toma Rafi, dale al niño de comer. Y en el momento que el niño se engancha al pecho de la madre, se calla. Y luego nos lo vuelve a dar y el niño, contentísimo. Ese deseo tiene que haber en nosotros por la palabra. El llorar con desespero por decir, Señor, necesito tu palabra. En este tiempo de pandemia, lo que más está surgiendo son los cultos a través de las redes sociales, a través del Cello, las plataformas del Zoom. Pero nosotros tenemos el gran y alto honor de poder congregarnos. Y ustedes saben la gente que desea venir y dicen, es que no puedo, es que vivo muy lejos, es que me da miedo, es que así estás como estás, pero desea el comer la palabra con tanta ansia, con tantas ganas que me da igual, voy, solamente por escuchar una palabra. Amén. Si es una llamada de teléfono y hace bien, imagínate cuando hay un culto presencial y predicamos y ministramos y esa persona se va con que Dios le ha hablado, con que Dios le ha dado una palabra. Se ha convertido en la persona más feliz de la tierra. ¿Por qué? Porque se ha alimentado su espíritu de lo que necesita, la palabra de Dios. Por eso necesitamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Vivimos en un mundo lleno de multitud de religiones que ofrecen el camino a Dios. Pero estos movimientos religiosos son creados, atención a esto, por el diablo. Respeto todas las religiones y no me meto con ninguna, ¿vale? Pero todos esos movimientos son creados por el diablo para apartar al hombre de Dios, para que éste no se acerque ni tenga una comunión genuina con Dios. Ofrecen un camino fundamentado en mentiras. Y muchos seres humanos son engañados. ¿Saben cuál es la razón? Porque no conocen la palabra de Dios. Amén. Lo voy a decir, el otro día no lo quise decir, pero hoy sí lo voy a decir. Hay un vídeo rulando por Facebook de un pastor que libera a gente que dice que está poseída, perdónenme la palabra, ¿vale? Besándola. Solamente libera mujeres. Ah, Hombres no libera. Qué garra. Solamente libera mujeres. O sea, ese llega, la coge y la pone así, delante del marido, delante del novio, para que la vea. Ay, Como la padre. canción. Como ronea. O sea, son cosas que dicen que están en la Biblia. Yo no he visto eso en la Biblia. Pero son artimañas del diablo, ¿para qué? Para engañar. Y el problema no es que lo hagan, el problema es que hay gente que es engañada. Por lo tanto, nosotros que conocemos la verdad y conocemos la palabra, tenemos que ser capaces
de hacer que toda esa mentira del diablo desaparezca en el nombre de Jesús. Por eso, hay muchas cosas, dice la Biblia, la palabra del Señor, que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros, hasta falsos cristos. Gente cele que dirá, yo soy el Cristo. Y gente que dirá, a él le seguimos. A donde él donde él vaya vamos. Y él dirá, me tiro por aquí, no se tirará y se tirará la gente. Ha llegado el día, como las sectas, ha llegado el día de la redención, todos tenemos que tirarnos aquí, y el que dice tirarse se coge un helicóptero y se va con todas las propiedades de todo el mundo y todos los demás se tiran. Y él es el único heredero y propietario de todas las cosas que ha dejado los que se han tirado. Entonces, el problema es, ¿por qué caen en el engaño? La razón es porque no conocen la palabra de Dios. Y cuando alguien no conoce la palabra de Dios y no medita en ella, es presa fácil para todas estas mentiras del diablo. Ofrecen un camino al cielo, pero el día del juicio serán enviados al infierno. Solo un cristiano que dedique tiempo a leer la Biblia y escuche enseñanzas y ponga atención en los desarrollos de los cultos como iglesia, podrá identificar lo que es la mentira y lo que es la verdad. Amén. También les digo, no depende de nuestra capacidad, porque yo soy muy torpe. Yo el otro día le tuve que decir a Susana, ella recibió una palabra y le tuve que decir, Susana, no hables de eso, que yo no he estudiado nunca eso, no he tocado ese tema, estate quieta, que luego la gente como venga a preguntarme y no toca la respuesta, ¿para qué quieren más? Yo les hablo sinceramente, yo no tengo toda la verdad, ni sé todas las cosas. Hay cosas que sí las sé, pero hay otras cosas que no las sé. Por mucho que quiera, no las sé, porque yo no tengo toda la verdad. Si me aplico, pues puedo aprender, porque yo estoy también aquí para aprender, yo no sé todo. Yo también estoy aprendiendo, aunque yo estoy enseñándoles a ustedes, antes de enseñarles a ustedes, le he aprendido yo. Amén. Pero claro, ese principio tiene que ser aplicable en todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay gente que se llena de intelecto, pero no se llena de espíritu. Por lo tanto, ¿qué quiero decirles con esto? Que la palabra es un remo, pero la oración es otra. Tú imagínate con el remo, la palabra, solamente estudiando la palabra, que es bueno, pero empiezas a dar vueltas en un mismo sitio. Empiezas a dar vueltas. No te vas a ningún lado, empiezas a dar vueltas. Te quedas en el medio del mar y empiezas a dar vueltas. Pero cuando tú coges la oración y sueltas la palabra, orar es muy bueno, pero sigue dando vueltas, sigue dando vueltas. Pero ahora cuando coges la palabra y coges la oración y empiezas a remar los dos a la vez, podrás llegar a un destino, Amén. podrás llegar a un lugar. Amén. Esto que nos tiene que hacer entender, que la oración y la palabra son necesarias, que vayan unidas. No soy de los que creen que por mucho estudiar voy a tener capacidad y conocimiento, o por mucho orar voy a tener santidad y espiritualidad. No. Tengo conocimiento y tengo espiritualidad cuando leo la palabra, soy instruido en la palabra y busco al Señor en intimidad y en oración. Por lo tanto, son dos cosas que tenemos que hacer unidos en el nombre del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es necesario tener conocimiento. Amén. Es necesario tener conocimiento. Hay un dicho que dice que el saber no ocupa Lugar. Pues como no ocupa lugar, vamos a adquirir conocimiento. Soy de los que creen que Dios capacita a los que llaman. Amén. Dios capacita a los que llaman. Dios no necesita de su capacidad, de su talento o de su don. Lo que Dios necesita es de su persona para capacitarlo. Porque si yo creo que esto lo hago porque yo estudio, porque yo sé, serán palabras. Pero esto yo sé que tiene su fruto, ¿por qué? Porque es el Espíritu el que se manifiesta a través de esto. En este motivo de oración, el apóstol Pablo, en el texto que hemos leído, en Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice: y esto pido en oración. Este motivo de oración, el apóstol oraba para que los hermanos abundaran en conocimiento de la palabra de Dios. No conocimiento en lo malo, sino conocimiento de lo bueno. Aquí afirmamos más la importancia de estudiar la palabra. La palabra de Dios es eficaz en todos los aspectos de la vida del ser humano. Y si necesitamos consejos, bien sean de matrimonio, de economía, emociones, perdón, amor, etc.,
Allí lo encontraremos y sobre todas las cosas conoceremos mejor a Dios y su propósito para con nosotros. Nuestras opiniones y argumentos pueden ser refutadas, que significa de alguna manera contrarias, o de alguna manera, sí, contrarias por los hombres, pero la palabra de Dios no puede ser contrariada por nadie y puede ver en lo más profundo del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que mis experiencias sí se pueden contradecir. Lo que yo piense como persona humana sí se puede contradecir, pero lo que la Biblia dice no tiene contradicción. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí le dirá, pero no, yo leo mucho la Biblia. No, pero es que la Biblia no te va a dar santidad. Lo que te va a dar santidad es tener comunión, relación íntima con Dios, con la palabra, por supuesto. Como les he dicho, no puedes tirar de un remo solo. Hay un texto en la palabra del Señor que dice, caminando juntos si no estuviesen de acuerdo. Imagínate andar con una persona que no estás de acuerdo. ¿Por qué matándote? Pues eso tiene que ser un sin vivir. No se puede estar caminando juntos si no estuviesen de acuerdo. Esto que nos enseña que necesitamos más que nunca entender y comprender que necesitamos aferrarnos a la palabra de Jesús. Amén. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 dice, 4:12 del libro de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva Amén. y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En respuesta a la pregunta, ¿dónde estás? Que no te veo. Nuestras opiniones y argumentos pueden ser contrariadas por los hombres, pero no por la palabra de Dios. Dice esto, es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. ¿Alguien ha visto el alma alguna vez? Es algo que no se ve, pero está dentro del hombre y de la mujer. Pues la palabra de Dios tiene la capacidad de partir el alma. ¿Has visto? Yo he escuchado muchas veces una expresión, ay, te daba una paliza que te partía el alma. ¿Cómo vas a partir el alma? Lo único que puede partir el alma es la palabra de Dios. Dice, parte el alma y empieza a separar. Parte el alma y el espíritu. Separa el alma del espíritu. Y ahora dice, las coyunturas, los tuétanos, y disciernen los pensamientos. Las coyunturas es lo que va encajado en el codo para poder hacer el movimiento en las rodillas. Eso lo parte. Deja cosas así. O sea, te desmonto. Con la palabra te desmonto. Te se cae abajo todo. Se viene abajo todo por la sencilla razón de que no es tu experiencia, sino es lo que la palabra del Señor dice. Ah, es que yo... les voy a contar otra. El zapato ungido. ¿Han visto eso? El zapato ungido. Hay un pastor que no ora. Se quita el zapato, se lo pone a la persona y empieza. Ahí está el zapato ungido, el zapato ungido, el zapato ungido. Pues eso, por medio de la palabra, nosotros hacemos que caiga, que se derribe. ¿Por qué? Porque el zapato no es un alma ni un espíritu. Es una cosa que no tiene vida en sí, por lo tanto, Dios no puede tener poder sobre ese zapato para bendecir a otro. Lo que bendice es que tú pongas tu mano sobre esa persona y ores por él, le des un abrazo. El mero hecho de decir una palabra sobre esa persona. Yo he orado por gente sin estar presente y han sido sanas en el hospital. He orado por gente aquí en España que estaban en otros países con dificultades y me han llamado o me han mandado un WhatsApp, pastor, la oración ha tenido efecto. ¿Por qué? Porque creemos en el poder sobrenatural de Dios. Los cristianos debemos sacar una parte del tiempo diario para el estudio de la palabra de Dios. Se puede iniciar en la mañana con un devocional diario o un devocional en tiempo de intimidad con el Señor. Al iniciar el día donde oramos, le entregamos a nuestro Dios el día y meditamos en la lectura, una lectura corta de las Santas Escrituras. Lo más importante no es la cantidad de tiempo, sino la perseverancia. No importa si son 5 minutos, pero que sean constantes. Y luego 5 minutos no serán suficientes.
también debemos dedicar tiempo al estudio profundo de la palabra de Dios. Esto se puede hacer por temas, por libros, o según tus inquietudes conforme con respecto a la palabra de Dios. Para ello está su pastor, que soy yo, que soy su guía espiritual. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Que es necesario tener, ¿a qué se llama devocional? Levantarte por la mañana, tener un ratito de oración y leerte un salmo. No te vayas a leer el Salmo 119, que es el texto más largo de la Biblia. Pues yo me lo leo. Pero sí te puedes leer en la mañana, coger y decir, voy a leer 5 versículos. Y te los lees. Y ese tiempo de comunión te hará tener tanta desesperación al día siguiente que estás deseando que llegue la noche para levantarte, para volver a leer otros 5. Y luego de esos otros 5, y ya se convierten no en 5, en 10, en 15, en 20. ¿Por qué? Porque estás conociendo de Jesús, del amor de Jesús, de su palabra y de la intimidad con Él. Por eso necesitamos más que nunca abrazar la palabra de Dios. Ahora bien, hay una promesa de parte de Dios para todos aquellos que brindan su tiempo para meditar y estudiar la palabra de Dios. No solo somos guiados y conocemos más de Dios, sino que también somos recompensados al hacerlo. Amén. ¿No? Encima me trae beneficio. El leer y orar me trae beneficio. Sí. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, la ley es la palabra, está su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. ¿Qué sucede a los que de alguna manera meditan en la palabra? Dice, serán como árbol plantado, pero no cualquier tipo de árbol, sino junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Mire la otra parte de la moneda. Los que aman la palabra, los que buscan la palabra, los que disfrutan con la palabra son como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero dice, pero no así los malos, que son como el tamo, ya no son árboles, son tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. La Biblia describe a la persona recién convertida al Señor como un bebé, como un niño, y en otras ocasiones como un hombre inmaduro, incapaz de descubrir las trampas del enemigo. La única forma de crecer, ser maduro en los caminos del Señor, ser espiritual y poder diferenciar entre lo bueno y lo malo es a través de la palabra. Veamos qué dice la Biblia acerca de esta verdad. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Porque debiendo de ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. En dos palabras les resumo este versículo. Pablo está enseñando y les está diciendo, teníais que ser maestros, con el tiempo que lleváis de convertidos, teníais que ser ya maestros, pero os tengo que hablar como niños. ¿Por qué? Porque todavía no se os puede dar un filete. Al niño de la Rafi, le pongo otra vez de ejemplo, no le gustaría chupar un entrecot, porque morderlo no puede, no tiene dientes, ni aunque lo masticara tampoco lo puede digerir, porque no le da su cuerpo para digerir un chuletón. Pero si le das un biberón, o le haces una papilla, ahora que está comiendo purés, le vas a ver, a gloria bendita. Pero ¿para quién es el chuletón? A los que tienen buen molaje, que saben comer bien, que cogen el cuchillo y lo saborean y dicen, mira, a mí me da mucho coraje eso que dice, pásamelo más, y se lo traen como la suela de zapato, así, al punto,
Al punto, un chuletón de Eso eso. es, ¿verdad? Cállate así. ¿Qué hambre tienes? Cállate así. Muy poca gente le gusta comer así. Yo he aprendido a comer así. A mí antes no me gustaba. Pero yo he aprendido a comer así porque así es como sacas el sabor de todo lo que es ese tipo de comida. Una carne roja. El otro día le decía a la Susana, Dios mío, ese filete de vaca. Dice, eso sabe muy fuerte. Digo, a mí me encanta. Aunque sepa fuerte. Digo, yo estoy más fuerte. Pero eso, la Susana a mí me lo hace y me dice, fuá, toma. Porque lo deja en el punto y para ella el ver sangre, eso es ya lo peor de lo peor. Le digo, toma, pruébalo y dice. Y se quita de mi lado. ¿Qué es lo que quiero hacerles entender? Que para los que somos maduros es necesario ir comiendo la palabra, que son chuletones. Amén. Pero a los que son niños, porque han venido al Evangelio como recién nacidos, se les puede dar también la leche. Ay, amén. Pero me encanta esto. Y me para un segundito, dice. Lo encuentro. A ver. Dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso. ¿El uso de qué? El uso de la palabra. El uso de la palabra. Tienen los sentidos ejercitados. Un deportista de élite que va a correr unas Olimpiadas se prepara muchos años antes de entrenamiento. No va el mismo año de la Olimpiada a participar de la Olimpiada, no. Hay un momento de preparación, maratones continuos, carreras de preparación, entrenamiento, gimnasio. ¿Para qué? Para cuando llegue el día de ir a las Olimpiadas vaya preparado. Ha estado ejercitando todos los músculos de su cuerpo. ¿Para qué? Para cuando empiece el maratón no le den tirones en las piernas, no se canse demasiado pronto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que, por el uso de la palabra, nos ejercitamos y crecemos en conocimiento y en la abundancia y riqueza de su palabra. Amén. Amén. A veces queremos estudiar la Biblia y no sabemos por dónde comenzar o qué querer leer. ¿Qué podrá ayudarnos? Toda la Biblia nos ayuda en absoluto. Pero para un nuevo creyente es recomendable empezar por los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sería el Nuevo Testamento? Eso es, el comienzo del Nuevo Testamento. Recomendable empezar por los evangelios. El más recomendado para un nuevo creyente es el Evangelio de Juan, ya que es muy enfático en nuestro nacimiento, en el nuevo nacimiento de nuestra persona, nuestra condición de hijos de Dios y de como nuestro Padre y las enseñanzas de Jesús para nuestro crecimiento espiritual. Otro evangelio recomendado para el nuevo creyente es Mateo o Lucas, que hace una descripción detallada de la vida de Jesús y sus mandatos. Otro libro muy recomendado para el crecimiento del cristiano es el libro de Proverbios. Proverbios significa sabiduría. El libro de Proverbios, ya que es un libro que nos aconseja y trae consejos para el hombre en todas las áreas de la vida. No estamos diciendo que el resto de la Biblia no debe de ser leída en ninguna manera. Debe leerse toda la Biblia de forma general. Los libros mencionados son solo una guía para el crecimiento del nuevo creyente. Y yo creo que aquí lo vamos a dejar porque el siguiente tema es la iglesia y el congregarme. Amén. Amén. Y este es el final. No estamos diciendo que el resto de la Biblia no debe de ser leída de ninguna manera. Debe de leerse toda la Biblia de forma general. Amén. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quién está por ahí? Ayer. ¿No? Bueno, Sí. pues nos despedimos de toda la gente que hay. Les invitamos a nuestros cultos martes, jueves, sábado y domingo a partir de las 7:30 de la tarde. Estamos en Madrid, cerca del centro comercial El Eclair, más conocido como el Eroski, y el Cercanías El Pozo. Y hay unos autobuses. ¿Qué autobuses son? 144, 144, 136, 136 57. y el 57. Paradas de metro, la línea 1, Cinco. Miguel Hernández O Buenos Aires. o Buenos Aires. No es Argentina, es España. Cercanía al Pozo. ¿Vale? Y si no, Cercanías El Pozo. Les despedimos y les bendecimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Amén. Travesía Felipe de Diego número 27. Bendiciones.